Muy buenas noches, amada y bendecida iglesia. Nuevamente estamos aquí, hoy miércoles, pues reunidos con el propósito pues de exaltar, bendecir, glorificar, alabar a nuestro Dios y sobre todo también para conocer más de su palabra. Este viernes, este miércoles, como todos los miércoles anteriores, pues estamos meditando el Salmo 119. Estamos haciendo pequeñas reflexiones, versículo a versículo, sobre las enseñanzas que el salmista pues nos trata de transmitir y obviamente pues por la dirección del Espíritu Santo profundas enseñanzas, puesto que este Salmo 119, pues como dijimos, y no nos cansaremos de decir, pues es un himno a la palabra de Dios, realmente resalta las bondades, la importancia, los beneficios también que se obtienen cuando nos dedicamos, cuando inclinamos nuestro corazón a estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra va a ser expuesta. Señor, estamos meditando este Salmo 119 y te damos gracias porque en ella también nos haces ver la importancia de conocer más tu palabra, Señor. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser y que nos lleve pues a una reflexión, que nos lleve a la confrontación, que nos lleve pues a una reacción de nuestras vidas, en una reacción no por imposición, sino por amor, por gratitud, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Bendito Dios, pues enseñoríate en todo lo que hagamos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues nuevamente, Emanuel Surco pues les da la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañen en este día. Pues bien, hoy vamos a tratar el verso 21 de este Salmo 119. Y la escritura nos dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Pues para empezar, para poder ubicarnos dentro del tema y hacer una pequeña reflexión sobre lo que el salmista quiere pues transmitirnos a nosotros en este versículo 21, pues una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que no todos aman la palabra del Señor, ¿verdad? Todos no aman la palabra de Dios. Mientras que el autor de este salmo, nos hace ver pues la necesidad que todo hombre tiene pues de conocer las escrituras, obviamente también hay personas que se rebelan abiertamente contra ellas. Y el salmista pues los describe a estas personas como soberbias. La palabra sed, ¿no?, que es en hebreo, significa arrogante. Y se emplea pues para referirse a las personas que con orgullo o con vanagloria se atreven a levantarse contra Dios y contra su pueblo. Vamos a revisar lo que nos dice el Salmo 86, el verso 14, y nos dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. El orgullo, pues entonces, es el pecado que realmente Dios, pues lo detesta. Dios, pues a los soberbios los trata de una manera muy fuerte conforme lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque este fue el pecado, por ejemplo, de Satanás. En su orgullo, él decidió rebelarse contra Dios y eso trajo consecuencias pues nefastas para toda la creación. Entonces el arrogante, el soberbio, pues justamente le hace recordar a Dios el inicio de todas estas consecuencias nefastas para toda la creación. Vamos a recordarlo, a tomar en cuenta
conforme lo dice el profeta Isaías en el capítulo 14, los versos del 12 al 15, y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortaste, fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos por la actitud, la soberbia de Lucero, ¿no? En donde quiere ocupar el lugar de Dios. Y esto también lo complementa muy bien Ezequiel en el capítulo 28, los versos del 13 al 16. Vamos a leerlo. Y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y otro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Bien, vemos que este lucero, este ángel, pues estaba ministrando a Dios en el altar mismo, en el altar de piedra, ¿no? Donde dicen el altar de fuego, en la presencia misma de Dios. Él ministraba tremendo privilegio que tenía, pero sin embargo, pues la multitud de sus contrataciones, la maldad de su corazón, la soberbia de querer ocupar el lugar de Dios, pues simplemente por eso fue desechado. Él es soberbio, esa soberbia Dios pues no la tolera. Ahora bien, ¿qué hacen entonces los soberbios? Pues podemos preguntarnos. Y el salmista muy claramente dice que los soberbios se desvían de sus mandamientos. El verbo que utiliza aquí en hebreo es sagat o saga, ¿no? Que significa desviarse o cometer un error. Es la palabra que el salmista pues utiliza en el verso 10 cuando nosotros estuvimos enseñando sobre este versículo, cuando pide a Dios que no permita que él se desvíe de sus mandamientos. Ahora bien, uno puede desviarse de los mandamientos de Dios de dos maneras. Vamos a ver la primera. La primera es que uno puede desviarse de Dios o uno puede desviarse de los caminos de Dios, pues cuando lo hacemos por ignorancia o por debilidad, ¿no? En este caso, no es que nosotros queramos desobedecer a Dios, pero de repente en un momento de crisis, en un momento en donde las circunstancias son tan difíciles, a veces por ignorancia, a veces por debilidad, cedemos a la tentación y nos desviamos de los mandamientos de Dios. Entonces, Dios, en su infinita misericordia, contempla esto y provee la manera, pues, de obtener perdón. Vamos y leamos en Levítico 4:3 y dice, si toda la congregación de Israel hubiese errado y el hierro estuviese oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra uno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueron culpables, ¿no? Vamos a ver qué nos dice, no sé, en aquellas cosas que actuaron
no que fueron culpables, pero no pues, de una manera pues deliberada, ¿no? Y Dios lo contempla eso. Vamos a ver qué es lo que sucede en el libro de Números, en el capítulo 15, los versos del 22 al 29, pues indica qué es lo que había que hacer. Y dice, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por hierro, por ignorancia de la creación, toda la congregación ofrecerá un novillo por el holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación con toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. El nacido de los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellas, una misma ley tendréis para el que hiciese algo por hierro. Entonces vemos pues, que la ley contempla, ¿no? Que también cuando uno pecaba no en forma deliberada, sino por hierro, por ignorancia, ¿no? Por debilidad. Eh, entonces, pues ante las circunstancias de repente que les son adversas, contempla pues el perdón a través de un sacrificio. Y obviamente pues eso es una figura de Jesucristo. Y realmente pues la obra de Jesucristo también pues nos cubre de esos pecados que nosotros cometemos por hierro, ¿no? En la cual pues o porque no conocíamos las escrituras por ignorancia o de repente pues ante la presión que tenemos pecamos sin darnos cuenta y nos desviamos del camino, o sea, desobedecemos las escrituras. Otro modo también de desviarnos del camino es cuando lo hacemos adrede, deliberadamente. Es decir, pues no obedecer lo que Dios nos manda. Decidimos pues fríamente hacer caso omiso a la palabra de Dios y nos entregamos pues a cometer un pecado deliberadamente. Sabemos que estamos haciendo mal, ¿no? Y lo hacemos. No sé si han escuchado esta expresión en donde dice que Dios me perdone, pero yo voy a hacer esto. No, está pecando deliberadamente. La Biblia afirma que esto es desviarse de los mandamientos de Dios con soberbia. Y para ello, al menos en la ley de Moisés, no había perdón, por si acaso, en la ley de Moisés. Gracias a Dios, la obra de Jesucristo, pues hoy nos cubre de todo esto. Pero en los tiempos de la ley, pues ese pecado con soberbia no había perdón. Vamos a leer en Números 15:30, dice, mas la persona que hiciese algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Y por qué no había perdón? Vamos a leerlo ahí también. Moisés resalta en el siguiente versículo, en Números 15:31, dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció un mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, por esa razón, pecado no era perdonar, porque estimaba en poco la palabra de Jehová.
pues hoy la obra de Jesucristo, pues Él murió por cada uno de nuestros pecados y aquellos pecados que cometemos deliberadamente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estimamos por poco, valoramos por poco la sangre de Jesucristo, ¿no? El orgullo del corazón del ser humano lo lleva pues a menospreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos los que crean en Él sean salvos. Y cuando actuamos así en forma deliberada, pues entonces menospreciamos la sangre de Jesucristo, menospreciamos la palabra de Dios. Y muchas veces la menospreciamos. ¿Por qué? Por orgullo. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1. Cuando el pueblo de Israel, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se desanimó, cuando llegaron los espías que Moisés envió para que vean, examinen la tierra prometida y regresen. Y estos espías regresaron y trajeron un informe y dijeron verdaderamente es una tierra que fluye leche y miel, pero ¿qué pasa? Que hay grandes gigantes y estos gigantes nos van a derrotar, no hay cómo vencerlos, etcétera, etcétera. Entonces fue un informe negativo. Y entonces el pueblo de Israel se quejó y le decía a Moisés entonces, ¿para qué nos has traído? Y ellos pensaban pues que las bendiciones de Dios, o sea, Dios las iba a dar, pero como que Dios tenía que hacer todo. Pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros y hay que luchar, hay que esforzarnos por conseguir, hay que luchar para alcanzarlas, ¿verdad? El pueblo de Dios no entendió eso y entonces pues se quejan y por esa razón pues menospreciaron pues la promesa, la palabra de Dios y fueron condenados pues a andar 40 años en el desierto. Y en esos 40 años pues como consecuencia de su reacción frente a los informes de los espías, entonces ellos decidieron pues atacar, o sea, una vez que fueron confrontados por el Señor, entonces dijimos, hemos hecho mal, vamos a atacar. Y Dios les dice, no vayan, no vayan, porque van a tener consecuencias, van a ser derrotados. Pero en su orgullo, porque fueron heridos, en su orgullo como diciendo, pues ahora sí, nosotros sí podemos, entonces fueron y decidieron atacar pues a los habitantes de la tierra, a pesar de que Dios se los había prohibido, y ellos pues actuaron con altivez, actuaron con soberbia, y el resultado fue la derrota, ¿no? Conforme está en Deuteronomio capítulo 1, los versos 44 al 46. Lamentablemente, pues no fue la única vez que desobedecieron de esta manera. Nehemías también confiesa en repetidas ocasiones que los judíos fueron soberbios y que no escucharon los mandamientos de nuestro Dios, conforme lo podemos leer en el capítulo 9 de Nehemías. ¿Qué es lo que realmente pasa con las personas que actúan con altivez, con orgullo en su corazón? El problema con estas personas no es que no es solo que se desvían de los mandamientos de Dios, sino que pecan contra Dios descaradamente. Ahora bien, ponte a pensar esto. Si un creyente puede ser culpable de esto a veces, ¿cuánto más los que no conocen a Dios? Esta clase de pecado es una pues manifestación de la soberbia y el orgullo del ser humano. Y realmente pues hay muchas personas así alrededor nuestro. Se jactan de sí mismos, se burlan de Dios, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de su pueblo. Pero sin embargo, un día
esa jactancia se acabará cuando Dios se levante para tratar con ellos. Cuidémonos, mi querido hermano, de no ser como ellos. Uno de los grandes problemas por el cual pues la palabra de Dios no llega al corazón de aquellas personas que no conocen todavía las escrituras es justamente el orgullo. El orgullo porque ellos rechazan la obra de Jesucristo. No entienden que la salvación es por gracia. El orgulloso quiere hacer méritos para alcanzar la salvación. Rechaza la gracia, rechaza la obra de Jesucristo. Piensa que puede alcanzar por sus propios medios la salvación. Entonces menosprecia, no valora la obra de Jesucristo. Oh, ¿cuál es la reacción de Dios contra los soberbios, contra los altivos? El salmista, pues en este verso que acabamos de leer, señala dos cosas. En primer lugar, reprensión. Reprendiste, dice. Y esta palabra, a veces no nos damos cuenta, pero es una palabra muy fuerte. Esta palabra reprendiste es el término que se utiliza pues para describir la reacción de Jacob ante el sueño de José, ¿no? Y eso está en Génesis 37:10. Vamos a leerlo, y dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, el sueño que tuvo, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra contra ti? O sea, lo reprendió muy fuerte Jacob a José. La reacción de Jacob debió haber entristecido a José. Pero, mi querido hermano, cuando Dios es el quien reprende, realmente también el resultado es devastador. El Salmo 9, el versos 5 y 6 que dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Entonces aquí el salmista describe claramente, pues, cuál es el resultado de la reprensión de Dios. Y también el salmista describe esta reacción divina en el Salmo 119, en los versos 118 y 119, y dice, hollaste a todos los que se desvían de sus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Entonces describe pues también la reacción divina del salmista. Entonces hay que reflexionar un poco sobre cómo Dios reprende al que se desvía de sus mandamientos. Y hay tres formas de hacerlo. Dios reprende pues por medio de las escrituras, porque cuando uno va leyendo, ahí encuentra pues las denuncias de Dios que hace contra el pecado. Y entonces pues uno se ve ahí y se da cuenta que Dios está hablando a su corazón, que lo está reprendiendo, que se arrepienta de esa situación. Otro modo también en el cual Dios reprende es a través de la conciencia. Y es una represión interna, ¿no? En donde sabes que has hecho mal, que tienes que arrepentirte. Y otra también es cuando no haces caso a las escrituras, tampoco haces caso a la conciencia, en donde Dios pues también te reprende y te disciplina. Y para ello pues utiliza las diversas circunstancias de la vida. Mi querido hermano,
Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de responder a la reprensión de Dios. ¿Y cómo respondemos a la reprensión de Dios? A través del arrepentimiento, de confesar nuestro pecado a nuestro Dios, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, es sabio hacerlo. Una cosa que tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, es la destrucción de Egipto, porque ese es un testimonio elocuente del peligro de resistir la reprensión de Dios, tal como lo hizo Faraón. Faraón una y otra vez, pues se resistía a la reprensión de Dios. Ese es un ejemplo de todo lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel o Egipto nunca más llegó a ser una ciudad importante hasta hoy. Una vez que nosotros pasemos de esta vida, la reprensión de Dios se va a dar en el juicio final. Otra palabra que utiliza el salmista es los malditos. Aunque Dios es grande en misericordia, también es muy firme en cuanto a los que se oponen a la palabra de Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 17, en los versos de 12 al 13, Él ordena la pena de muerte para aquellos que pecaron con soberbia. Vamos a leerlo en Deuteronomio 17, 13. Y nos dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Muy claramente lo dice en el Antiguo Testamento. Y esto también lo vemos en la práctica, pues cuando Jeremías lo describe en el capítulo 50, el verso 29, dice, hasta juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Pues Babilonia, pues se rebeló contra Dios, y justamente, pues Jeremías está describiendo cómo iban a actuar justamente por esa reacción de altivez, de orgullo y de levantarse contra Dios. Ahora bien, esa es la maldición de la que está hablando el salmista. O sea, los soberbios son malditos. ¿Por qué? Porque están bajo el juicio de Dios por su pecaminosidad. Ese fue el término que usó pues con tremenda solemnidad cuando los levitas, por ejemplo, en representación de Dios pronunciaron la maldición sobre aquellas personas que desobedecieron pues los mandatos divinos. Pues en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27 y el capítulo 28 nos habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Pues las maldiciones tienen que ver con todos aquellos que se rebelan, con los que no obedecen las escrituras. Gracias a Dios, pues con la obra de Jesucristo. Jesucristo cuando murió en la cruz, antes de morir, le pusieron una corona de espinas. ¿Por qué? Porque en ella estaba simbolizando lo que estaba haciendo. Cuando el hombre peca, cuando el hombre se desvía, cuando el hombre pues decide no hacer caso al Señor, pues la tierra cayó en maldición, produjo cardos y espinas, pues fue la maldición. Y por eso es que le ponen la corona de espinas, porque Cristo cargó justamente con todas esas maldiciones, como producto de nuestra rebeldía ante Dios, por esos actos de soberbia contra los mandamientos de Dios.
Él cargó con todo ello. Entonces, pues debemos dar gracias a Dios por todo y realmente, pues debemos concluir este mensaje pensando en que la humildad es de mucho valor espiritual. Esa humildad en donde reconocemos la obra de Cristo, que por Él somos salvos, que en Él cargaron todas las cosas, todas las maldiciones, producto de nuestra desobediencia. Y eso nos llevará a postrarnos ante Dios, a reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. Quizás lo que Dios, pues, en su palabra nos dice puede ser muy difícil para nosotros, pero quizás incluso vaya en todo lo que, vaya en contra de lo que nosotros queramos hacer. Pero siempre el Espíritu Santo nos dará el coraje, la valentía, pues de poder enfrentar y poder obedecer las Escrituras. ¿Cómo se consigue eso? Simplemente cuando hay un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto a agradecerle a Dios por su bondad, por su misericordia, por su gracia. Solamente cuando tenemos un corazón humilde aprenderemos a someternos a la palabra de Dios. Y ese es el camino hacia la bendición y hacia la vida eterna. Por eso David afirma en el Salmo 138, el verso 6, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios, mi querido hermano, no puede tolerar a los soberbios. ¿Por qué? Porque el orgullo es la madre de todo pecado y de toda rebeldía contra Dios. Cuando Herodes se enorgulleció, Dios lo castigó con una muerte repentina y terrible. Vamos a recordarlo. Y eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 12, los versos del 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios, no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Cuando el corazón del hombre se enaltece, cuando actuamos con soberbia, Dios también actúa. ¿Por qué? Porque le robamos la gloria a Dios. Con justa razón, pues Santiago nos exhorta y nos dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Que realmente, mi querido hermano, Dios nos conceda la gracia de poderlo hacer, de podamos humillarnos para que podamos andar en los caminos de Jehová y que no nos desviemos de sus mandamientos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella nos vienes instruyendo y también abres nuestro entendimiento y al mismo tiempo, pues corriges nuestra manera de pensar. Y si corregimos nuestra manera de pensar, corregiremos nuestra manera de vivir. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, que el pecado de soberbia, de altivez, cuando nosotros decidimos no obedecerte, pues pecamos contra ti, Señor. Y tendremos, pues, muchas consecuencias también. Padre, pues, oramos porque tu Santo Espíritu siempre nos redarguya y nos ayude en los momentos tan difíciles, Señor, sobre todo también cuando las circunstancias son adversas y muchas veces pues nos desviamos del camino en forma
pues inconsciente, a veces por ignorancia, o a veces también por presión en donde pues lo hacemos, pero no deliberadamente. Y gracias también, Señor, porque la obra de Jesucristo contempla esos pecados, Señor, pecados por hierro. Y gracias también por la obra de Jesucristo, Señor, porque también pues contempla pues que Él nos libertó, se hizo maldito para apropiarse justamente de las maldiciones que nos correspondían por esos pecados de soberbia, de altivez. Señor, cada vez que nosotros pues actuamos con soberbia y altivez es como que estamos despreciando la sangre de Jesucristo. Perdónanos, Señor, y siempre darnos un espíritu que permita valorar la obra de Cristo, amar la obra de Cristo, que podamos ser agradecidos a la obra de Cristo. Y de ese modo, pues, tendremos un espíritu de humildad, y ese espíritu de humildad nos llevará a la obediencia de tu palabra, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, reflexionemos sobre lo que hemos aprendido en esta noche. Les recuerdo que aún pues tenemos algunos devocionales que estamos vendiendo en la iglesia, pues al correspondiente al mes de febrero. Nos quedan algunos, no muchos. Si usted desea puede pues pasar, darse una vueltita por la iglesia y ahí estará y los puede adquirir. Que Dios los bendiga, hermanos.